Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el control de color durante la producción en lo que se llama el coil coating o lacado en continuo. Primero, como para que sepan quién es el que habla del otro lado de la línea. Mi nombre es Aide Heinze, he estudiado Ingeniería Química y Comercio Internacional en la Universidad de Buenos Aires. Trabajo hace muchos años en asesoramiento técnico industrial y ahora en Ixtret. Estoy a cargo de ventas y asesoramiento técnico en el sur de Alemania, el sur de Europa y Centro y Sudamérica. Hoy vamos a hacer una presentación que va a durar más o menos unos 20 minutos. Luego de la cual, si tienen preguntas, las pueden hacer. Y si no, con mucho gusto van a encontrar también mis datos, el correo electrónico, teléfono, etcétera, y me pueden con mucho gusto mandar algún correo con preguntas o solicitando mayor información. Volvemos a la foto del principio. Esto es un ejemplo muy bien logrado. Es el Museo de Ferrari en Abu Dhabi, seguramente habrán visto la foto en alguna ocasión que se inauguró en 2010. Como se ve, la superficie es perfecta, el color al tono, es un ejemplo muy bien logrado. Tenemos ahora un ejemplo que no está muy bien logrado, y se diría que, bueno, está bastante mal hecho, porque se notan diferencias de color en los paneles de metal. Aquí tenemos otro ejemplo en el mismo edificio, donde se notan diferencias de color que no habían sido programadas. Ya tengo un poco de problemas con el cursor. Estas diferencias de color no habían sido programadas. Cuando se colocan los paneles en la fachada están cubiertos con una folia de plástico y cuando se saca la folia se encuentra uno con la sorpresa. Esto es lo que ha sucedido en este edificio. Por eso es importante controlar el color. El color es importante porque el 80% de la percepción en el ser humano es a través de la vista. A través de la vista y nuestros estímulos visuales vemos si alguna cosa nos gusta o no nos gusta. Así que es un sentido muy importante. ¿Por qué necesitamos medir el color? Observemos este color por unos segundos. Luego lo hacemos desaparecer y tratemos de ver cuál de todos estos colores que están aquí es el que habíamos visto. Es difícil de descifrar. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede definir un color de alguna forma, necesita siempre algún objeto para comparar. En este caso sería el púrpura o lila o pink, pero bien definido no está el color, habría que compararlo con algo, como por ejemplo el amarillo, compararlo con un limón o con un patito, pero tampoco es algo demasiado definido. Aquí tenemos la resolución, este es el color que se había elegido, que habíamos tenido para ver. Ahora transmitimos todo el tema de color a la producción. En un proceso de producción tenemos el control al ingreso, la mercadería, tenemos el laboratorio y tenemos el producto final. Y aquí entre medio, ¿qué es lo que sucede? Tenemos al operario que trabaja más o menos ciego porque no puede ver bien qué color es el que sale hasta que se controle en el laboratorio. Entonces ahí recién puede reaccionar para hacer las correcciones necesarias. Aquí es donde entra en juego nuestro equipo para medición de color, que ayuda a que los operarios tengan un control del color dentro de las tolerancias establecidas y sin tener tanta pérdida de tiempo y desperdicio en el material. ¿Cómo solucionamos el problema? Tenemos distintas formas. Tradicionalmente se realizan mediciones en la producción o en laboratorio. Va una persona con un equipo manual, va midiendo, posicionando en distintos lugares, pero no es muy exacto,
porque aquí donde él está midiendo tal vez el color esté bien, pero 5, 10 o 2 metros más adelante se presenta algún daño que él no lo ve. No es exacto, tampoco es eficiente, y la información tampoco es suficiente para toda la bobina, porque no sabemos qué es lo que sucede en la bobina completa. En contrario, cuando tomamos nuestro equipo automático de medición, tenemos una información sobre el color en el momento en que la producción se va realizando. Tenemos un 100% de control en la producción y en los colores. Sabemos enseguida cuando el color se desvía de las tolerancias que se necesitan. Alivia el trabajo a los operadores, da información sobre el color también en dirección transversal, o sea que mide no solamente en un punto, como veíamos a esta persona anteriormente, sino que va midiendo, lo vamos a ver luego en otra planilla, va midiendo izquierda, centro y derecha. Y por el final, tenemos también un informe sobre toda la bobina, o sea que toda esta información que vamos recabando a lo largo de toda la producción se va almacenando en una planilla y luego podemos entregar incluso al cliente, si éste lo desea, en cada rollo su información sobre la producción y sobre los valores del color. Aquí tenemos la línea típica de producción y vemos a dónde se posiciona habitualmente la medición de color. Es después de los hornos, después del water quench y antes de los acumuladores y del enrollado. ¿Por qué? Porque ahí se puede luego hacer las modificaciones necesarias. ¿Cuáles son los desafíos que hay en la medición? Cuando medimos en laboratorio, en los métodos tradicionales, la temperatura es constante, el medio ambiente es protegido y la medición se hace de contacto. En la línea de producción, la temperatura es cambiante porque depende también de la temperatura externa, si es un día de mucho calor y mucho sol, adentro hace muchísimo calor, si afuera hay nieve, llueve o es invierno, la temperatura es más fría. El metal en la producción oscila la banda de producción, no está sobre una mesa fija. Entonces hay que considerar también este tipo de oscilamientos que interfieren en la medición. El metal puede estar caliente en el momento de la medición. Y además existen otros factores como vibraciones o descargas estáticas que pueden influenciar. Todo esto, el equipo de medición automático va resolviendo y retomando todos estos factores con una software especial y saca una medición muy específica y muy concreta. Aquí tenemos el equipo nuevo, es el RX145 para la medición en línea. Vamos a ver las características del equipo. Es una geometría en 45.0, no presenta diferencias de la medición de la rotación. Bueno, este comentario viene más bien a los equipos que están siendo utilizados en el laboratorio, porque tenemos en general el equipo para medición en línea y además se lo utiliza para medición en laboratorio. Entonces tenemos una muy buena correlación entre la medición en línea y la de laboratorio. Y en el laboratorio sabemos que podemos colocar la muestra en una dirección o en otra dirección y a veces según el tipo de laca o de pintura que se utiliza, puede cambiar la medición del color de acuerdo a cómo colocamos la muestra. También la medición es estable con la oscilación en el metal en la producción, es lo que decíamos anteriormente. La distancia de medición es de 60 milímetros. El intervalo de medición va de 330 a 730, lo que hace que este equipo sea más preciso que otros que generalmente miden entre 400 y 700. Este tiene un espectro más amplio de medición, de 330 a 730. Y algo que también es muy importante para la exactitud de la medición, la resolución óptica es de 1 nanómetro. Generalmente la mayoría de los equipos miden de a 10 o 20 nanómetros.
Entonces tenemos una medición muy exacta, incluso en colores brillantes. Y los equipos trabajan muy bien en ambientes rudos. Vamos a ver luego una foto donde se ve cómo los equipos trabajan. Aquí tenemos las características nuevamente. Bueno, vamos a enumerarlas todas así en forma de foto. Las características del equipo. Tiene nuevos reflectores de iluminación circular. Esto es importante porque en la medición esta no influye de dónde venga la luz. Si justo entra el sol por alguna puerta o por alguna ventana, o si se apagan las luces, o si se prenden muchas luces, o lo que sea, no influyen porque la iluminación es circular. Entonces tiene una iluminación constante para la medición y no se afecta por iluminación externa casual. El área de medición es de 30 milímetros de diámetro y la resolución de 1 nanómetro habíamos dicho. Tiene un vidrio protector para que no entre la suciedad y algo muy interesante también, el termómetro para la medición de temperatura, porque sabemos muy bien que con la temperatura varía también el color. Algo muy interesante o muy importante es un LED que se ha instalado con los equipos nuevos, que tiene ciertas iluminaciones aquí, que van mostrando distintas opciones o distintos procesos, cuando el equipo está conectado, cuando está haciendo la medición, cuando está parado o cuando hay algún tipo de problemática. Indica con lucecitas de LED y entonces uno inmediatamente puede saber cuál es el problema que está aconteciendo. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes que se necesitan para la medición. Tenemos, como se ve aquí, 2 rodillos y lo verde sería el metal circulando. Tenemos una traversa, tenemos el equipo de medición que es este, y aquí esto verde que se ve es otro equipo de medición que se llama Gloss Flash, que mide el brillo. Generalmente se conectan los 2 equipos juntos sobre la traversa, pues la mayoría de los clientes les interesa también saber los valores del brillo. En caso de no ser interesante, también se puede utilizar, obviamente, solo el equipo de medición de color. Algo importante también es la mesa esta lateral para la medición de muestras y para la calibración. Entonces tenemos aquí nuevamente el metal, los textos, la mesa de calibración. Lo bueno con esto es que cuando se quiere sacar una muestra, por ejemplo, o medir una muestra, no hace falta ir al laboratorio, sino que simplemente se puede medir aquí en la mesa del equipo, lo cual agiliza mucho todo el proceso de medición. Bueno, ahora vamos a ver el sistema completo. Esto es la parte que va en la máquina de producción y luego tenemos otros componentes que se necesitan, como por ejemplo el armario eléctrico. En el armario eléctrico tenemos el ordenador, el software obviamente, y tenemos una pantalla para manejar directamente al lado. Generalmente se pone muy cerca del equipo de medición, aquí dice máximo 15 metros, porque desde ahí uno puede controlar todo el proceso. Luego tenemos una pantalla en el puesto de trabajo, en alguna oficina de control o en algún lugar donde sea interesante el control del color. También tenemos un monitor en la cocina de color. Algunas empresas tienen 2 cocinas de color, otras empresas tienen 2 oficinas de control o necesitan algún monitor de control en alguna otra ubicación. Eso no es ningún problema, se puede colocar. Las señales externas que llegan al ordenador son muy importantes, como por ejemplo el contador de distancia. El contador de distancia va indicando cada metro, cada centímetro, las mediciones que se van haciendo. Y en caso de que haya algún problema en algún sector, inmediatamente uno sabe a cuántos metros de distancia del rollo se ha producido tal o cual error. También hay una detección de los bordes,
una señal de parada de máquina o rotura de banda, lo cual es muy importante para proteger también el equipo. Cuando llega una señal de rotura de banda, por ejemplo, inmediatamente el equipo corre al costado y se posiciona sobre la mesa de calibración. Todo esto para evitar roturas y además facilitar el trabajo a la gente. Luego tenemos como opcional el sistema de laboratorio. El sistema de laboratorio, el equipo en sí es el mismo, y la mesa sobre la cual está montado el sistema tiene un sistema de calentamiento y enfriamiento, y todo esto es para simular las condiciones de trabajo en la banda. Con esto la correlación entre la medición del equipo en la banda y la medición en laboratorio es casi perfecta. Bueno, luego se pueden hacer determinadas conexiones que sean necesarias de acuerdo a la empresa y a las necesidades de la empresa, ¿no es cierto? Por OPC o Ethernet. Aquí vemos el esquema de medición. Tenemos que la medición se hace de izquierda a centro-derecha, vuelve izquierda a centro-derecha. Con esto se logra que los puntos de medición son muy parejos y a distancias muy similares, entonces cubre prácticamente todo el área de la producción del rollo. Aquí tenemos una foto de una instalación real que se ha hecho fin de noviembre, principio de diciembre. Aquí vemos el equipo de medición de color. Aquí atrás se puede ver esto verde, es el medidor de brillo, el gloss flash. Bueno, y esta es la traversa por donde corren en sentido transversal para hacer la medición. Aquí atrás se ve la mesa de calibración y de la medición de las muestras. Bueno, aquí vienen los títulos otra vez, la misma cosa. Aquí mostramos en un display cómo se ven las mediciones. Este es un sistema nuevo que se ha hecho a pedido de los clientes, porque se puede ver muy bien el desarrollo de la medición en la izquierda, en el centro y la derecha. Entonces, inmediatamente se puede saber si es que llega a haber una desviación de color, ok, viene repartida durante toda la banda, o es solo un problema que se produce a la izquierda o a la derecha o en el centro. También se puede compaginar esto a deseo, ¿no es cierto? En este caso tenemos, por ejemplo, la medición de los valores de L, A y B y un delta E. Pero hay gente o empresas que desean otro tipo de medición, lo cual también se puede hacer a voluntad y a necesidad. Bueno, acá tenemos un pequeño videíto donde se puede ver mejor y darse uno mismo una idea de cómo funciona en la vida real y no solo en fotos, ¿no es cierto? Ahí se ve que el flash sale a la izquierda, al medio y a la derecha, y va corriendo lentamente sobre la banda. Luego regresa a la posición inicial y luego nuevamente la medición. Vamos ahora al equipamiento de laboratorio. El equipo de laboratorio, como decíamos, es el mismo. Como se ve aquí, está la mesa de compensación termocromática. Como sabemos, en algunos colores es la influencia de la temperatura muy importante, muy grande. En otros colores no se nota tanto, pero por ejemplo aquí tenemos en el rojo, se ve que a 20 grados el rojo es más claro, a 50 grados ya es más bien un color bordó o borrabino. Conocemos algunos, los que planchan, que cuando se coloca la plancha caliente sobre alguna prenda delicada, oscura o de un color fuerte, el color cambia. Eso mismo es lo que sucede en la producción y por eso se necesita esta compensación termocromática. Esto se produce en los colores fuertes o intensos, como por ejemplo el rojo, amarillo, naranja, o también en el negro o azul oscuro. También se puede ver este tipo de efecto. Aquí tenemos un ejemplo de un retorno de inversión. Los valores son aproximados,
pero sirve como para tener una idea de la inversión y del retorno. Obviamente se puede hacer con los valores, cada empresa lo puede hacer con sus propios valores. Nosotros hemos tomado aquí una especie de promedio que hemos recabado de información de clientes. Pero sirve mucho para darse una idea de la inversión y el tiempo que más o menos se requiere para retornarla. Por ejemplo, con un 0,5% de aumento en el beneficio debido a las mejoras de calidad que produce el uso de nuestros equipos, tenemos un aumento en los ingresos de 32.500 euros, más o menos. Esto viene como, en una calculación, teniendo en cuenta una producción de 13.000 toneladas por mes a un precio de 500 euros, ese 0,5% da los 32.500. Luego tenemos un 1% de reducción de desperdicios. Parece muy poco, pero es un valor bastante importante. Sobre esas 13 toneladas, el 1% a un valor de 100 euros porque no se tira todo el material cuando el lacado está mal, sino que siempre se recupera una parte, o se vuelve a laquear, o se le quita la pintura. Tenemos un valor de 13.000 euros que se recuperarían o que se ahorrarían por la reducción de esos desperdicios. Y luego tenemos ahorros en manos de obra que hemos tomado 6 horas al mes a 200 euros, que son horas de trabajo de gente que tiene que estar corriendo de acá para allá cuando hay problemas de coloración, que tiene que quitar el rollo malo, poner otro. Digamos, son un montón de trabajos que se tienen que hacer cuando hay fallas en la coloración. De aquí, obviamente, debemos restar costos de manutención, que también tenemos. El equipo, hay que hacerle un mantenimiento anual, hacerle calibración mensual, etcétera, hay que hacerle limpieza cada tanto. Se calcula más o menos unos 500 euros al mes. O sea que juntando todo esto tenemos un ahorro de 46.200 euros más o menos al mes. Un equipo que tiene un valor en aproximadamente, digamos, unos 200.000, dependiendo si sigues con el gloss flash, con equipo de laboratorio o no. Obviamente el valor final varía, pero con este importe de ahorro que uno va teniendo, el equipo se amortiza en 5 o 6 meses y en el peor de los casos en un año. O sea que la amortización es muy rápida para las ventajas que tiene. Aquí tenemos una planillita, una última planilla con datos sobre los bajos costos de manutención. La calibración externa se hace cada 4 semanas. Esta no tiene costo, solo requiere 15 minutos de que el aparato haga su proceso de calibración. Con esto el equipo va hacia su mesita de calibración y el trabajo lo hace solo, no es que se requiera de alguna persona que tenga que ir y hacer. La manutención anual, dependiendo del tipo de contrato que se haga, con o sin el software, etcétera, etcétera, varía entre 1.700 y 4.900 euros. Haciendo la manutención y cuidando el equipo más o menos tratándolo en forma normal, limpiándolo cada tanto, tiene una disponibilidad de trabajo de 99% de su tiempo y una vida útil de 10 años. Bueno, aquí hemos terminado entonces. Espero que haya sido de interés, que la información sea de utilidad, y por cualquier pregunta, pueden preguntar ahora o enviarme un correo, llamar por teléfono, como sea. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas, entonces agradezco muchísimo la atención y les deseo a todos un buen resto del día y espero recibir alguna noticia de ustedes. Gracias y adiós.